tiempo que se dedica a la asistencia de la víctima? 15 años. Bien. ¿Podría explicarle a la sala de audiencias en qué consiste justamente la asistencia de la víctima? ¿A qué se dedican? Se trata de un equipo interdisciplinario que aborda la situación de las víctimas, principio de violencia familiar y en algunos otros delitos también presta su asistencia, pero básicamente trabaja con la violencia familiar. Bien, ¿podría decirnos en qué consiste la violencia familiar? La violencia familiar es una situación que se da en los procesos relacionales de las familias, donde hay diferencias de poder entre las partes, donde una de las partes con mayor poder abusa de la otra. Es una modalidad relacional para resolver problemas a través de la utilización de la fuerza. Este abuso de poder tiene diferentes formas. Podemos estar frente al abuso psicológico, al abuso físico, al abuso económico, al abuso sexual. Estas son las diferentes manifestaciones que tiene esta pauta relacional. Podemos decir que la violencia familiar es un proceso creciente, se da en el seno familiar cada vez con mayor intensidad y con diferentes tipos de abusos. En general se inicia con un abuso emocional, psicológico, donde el victimario empieza a mellar la autoestima y las capacidades de la víctima, generando una distorsión cognitiva donde la víctima se siente dueña de esta construcción de la realidad del otro, digamos. El victimario, ¿qué hace? No podés, no servís, no vas a poder resolver esta situación si no estoy yo, no existís, y este proceso creciente hace que la víctima se convenza de esta situación, y además se da en un proceso que tiene 3 etapas. La primera es la manipulación. Suelen darse en las parejas situaciones de la vida cotidiana, donde se van generando situaciones incómodas, malestar, y bueno, después se da el segundo momento, que es el hecho violento propiamente dicho, donde se genera la golpiza, y el tercer momento, que es el de la luna de miel, que tiene un punto básico, que es el arrepentimiento del victimario y fundamentalmente la intención de lo que hace el victimario es pedir disculpas y decir que esto no va a volver a ocurrir. Estos son, según el tipo de violencia familiar en que nos encontremos, si es crónica o no, estos episodios se van repitiendo cada vez más regularmente, y cada etapa es más corta. Bien, ¿y cómo actúa el Estado frente a estos casos de violencia familiar? Existen algunas organizaciones de la sociedad civil, existe el equipo del Servicio de Asistencia a la Víctima, y existen algunos momentos específicos, por ejemplo el Día de la Mujer, el Día de la No Violencia, algunas campañas de prevención, pero no forma parte de la agenda pública. No es algo, los recursos son limitados para la prevención y para el tratamiento. En ese sentido, traje para compartir, en caso de que sea posible, un pequeño video que ejemplifica este proceso que explicaba de los 3 momentos. Bien, señor juez, pido permiso para poder mostrar el video que Objeciones. Me parece relevante en este momento. La materia de la posibilidad de la defensa de la
al video que voy a mostrar, tengo una pregunta. Silencio, tengan las partes para esto. ¿Qué condiciones y cuál fue el motivo por el que usted la conoció? Se presenta en el servicio en un estado de extrema angustia, manifestando situaciones de violencia familiar, me refiero a violencia conyugal estaba en una situación, como digo, de muchísima angustia, le resultaba difícil poder expresarse por el llanto permanente, y bueno, se mantuvo esta entrevista con el objetivo que tiene la institución en la primera entrevista, que tiene que ver con dar un espacio de contención y, en segundo lugar, hacer el diagnóstico de riesgo, ¿sí? Es decir, evaluar con qué recursos simbólicos y reales cuenta esta persona para hacer frente a la situación de victimización que padece. Bien, ¿cuántas veces la vio la señora Josefa González? La vimos el equipo en una oportunidad de servicio de asistencia a la víctima. Luego tuvimos conocimiento durante un tiempo de cómo sería su situación, porque la señora no regresó al servicio, cosa que está dentro de lo esperable en estos cuadros. Señoría, antes de continuar, podríamos sacar la imagen porque da influencia sobre el jurado. Sí, ¿por qué motivo este tipo de estas personas que sufren violencia familiar acuden una vez a pedir asistencia? De alguna manera, reitero lo que dije inicialmente, este proceso que tiene que ver con la violencia familiar, en el caso de esta mujer, además era un proceso crónico que se había iniciado en la adolescencia, se genera una distorsión cognitiva, ¿sí? La persona está presa del fatalismo, es decir, si en tantos años no pude resolver esta situación, de ninguna manera la voy a poder resolver ahora y en esta instancia. Entonces suele suceder que están por un lado presas del fatalismo y por el otro lado muy asustadas porque el victimario en general despliega una persecución que hace que cuando va a algún lado la persona, el victimario conoce dónde fue, con quién, con lo cual obviamente la víctima debe
violencia conyugal está aterrorizada por cuáles van a ser las consecuencias de su accionar y como contracara además tiene casi la certeza de que esto de esto no va a poder salir. Desde su experiencia, ¿podría decirnos cómo terminan la mayoría de los casos? Objeción. Fundamente la objeción. Estamos haciendo una descripción de la violencia familiar y no estamos hablando de un hecho específico. ¿Atiende la pregunta? ¿Formulen? Sí, desde la experiencia que ella tiene en la profesión. No voy a responder a la objeción, entiendo que es una asunción que no se refiere al caso concreto, hay una perspectiva de violencia familiar, a la cual la respuesta es pertinente. Puede contestar. Puede contestar. En muchos casos terminan con situaciones dramáticas como el homicidio, el suicidio, la depresión, ¿sí? que está basada en esto que decía recién, de la incapacidad para salir de esta situación que es abrumadora. Bien, pido permiso, señor juez.